Bienvenidos a este nuevo podcast de Academia Hoy, un espacio de la Asociación Causa Democrática Iberoamericana. Hoy vamos a conversar con el profesor Javier Zamora Bonilla, quien recientemente escribió este libro que tengo en mis manos, que se llama Ortega y Gasset, la aventura de la verdad. Una edición del diario El País, de su colección de filósofo. Javier, bienvenido, y quería pedirte que comenzaras simplemente haciendo una muy breve reseña de este nuevo libro que ya está disponible en la página del País, que habla obviamente sobre la vida de Ortega y Gasset, pero sobre todo sobre su pensamiento principal. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y encantado de participar otra vez más en los programas, en los podcasts de Academia, ¿no? Lo que he intentado hacer en el libro es una síntesis, siguiendo el modelo de la colección Descubrir la Filosofía de Ediciones del País, que se comercializa todos los domingos con el diario, ¿no? Lo que he intentado, como decía, es hacer una síntesis de la biografía de Ortega y de su pensamiento, ¿no? Ir combinando ambas cosas a la vez, ¿no? Su obra y su vida, porque Ortega insistió mucho que su pensamiento no se podía entender si no era circunscrito a su propia vivencia, ¿no? A esa España de finales del siglo XIX en la que nació, esa Europa de entreguerras en la que vivió, esos países americanos, sobre todo Argentina, ¿no? Que visitó a partir de 1916. ¿No? Es un pensamiento muy circunstancial, pero que al mismo tiempo pues sigue teniendo una enorme vigencia hoy, ¿no? Muchos de los temas que Ortega apuntó en su momento, en esa crisis histórica, como él la llamaba, de finales del siglo XIX, la crisis de la modernidad, pues muchos son problemas que seguimos teniendo hoy en día, ¿no? Y cambiados, sin duda, no exactamente los mismos, en otra circunstancia, en otro mundo muy diferente, pero siguen siendo algunos los mismos problemas que Ortega pensó. Por eso, pensar desde Ortega nos ayuda también a pensar nuestra propia circunstancia actual, ¿no? ¿Dónde ves tú claves del pensamiento orteguiano para entender esta crisis de la democracia liberal, que es el producto de la civilización occidental? Bueno, yo creo que hay muchas claves. Hay muchas claves. Hay un punto primero inicial que es la base, que es la metafísica de Ortega, ¿no? Su comprensión de la vida como libertad, ¿no? Creo que ese planteamiento, esa comprensión de la vida como realidad radical y que uno de sus componentes principales es la libertad, es una clave para entender nuestro tiempo. Sobre esa base, luego en términos ya más políticos y sociales, sin duda la reflexión que aparece en La rebelión de las masas sobre la sociedad de masas, que en esos años de entreguerras, desde finales del XIX, ¿no? se estaba constituyendo, pues sigue siendo otra de las claves, ¿no? En esa obra, Ortega dice que el liberalismo, la democracia liberal está en crisis, pero que cualquier régimen político que pensemos a futuro tiene que establecerse sobre las bases de la democracia liberal. Que esas bases de la democracia liberal, que si quieres ahora profundizamos en ello, ¿no? Son sustanciales a la cultura occidental, ¿no? Luego hay otros dos temas en los que yo creo que el pensamiento de Ortega tiene una vigencia muy notable. Una es su concepción europea, ¿no? Su concepción europeísta de constituir unos Estados Unidos de Europa, una federación europea. Y el otro tema es su concepción del liberalismo, ¿no? De un liberalismo social que es al mismo tiempo democrático. Esas creo que son las cuatro claves principales que nos pueden ayudar a pensar nuestro tiempo desde los paradigmas de Ortega, ¿no? Desde la filosofía de Ortega. ¿Tú crees que hoy Occidente sigue entendiendo que la democracia liberal no tiene un mejor sustituto posible, al menos en su esencia y valores? Bueno, eso es uno de los grandes problemas que estamos afrontando hoy en día, como se afrontó en la Europa de entreguerras, ¿no? En el mundo de entreguerras, no solo en Europa, ¿no? De forma muy distinta, porque eran sociedades muy diferentes
la del mundo de entreguerras a la sociedad en la que hoy, a la que hoy vivimos, ¿no? Pero en ambos momentos se ponen en cuestión las bases del liberalismo, de la democracia liberal, tal y como había sido entendida desde su surgimiento. Hoy hablamos de democracias iliberales. O sea, hoy hablamos de democracias en las que se considera que se puede prescindir de lo esencial del liberalismo, es decir, del respeto a los derechos y libertades fundamentales y del principio del parlamentarismo, ¿no? De la discusión pública, políticamente, sobre los distintos intereses que hay en cada estado, ¿no? Y cómo institucionalizamos esa discusión a través de unas instituciones que nos hemos dado y que están reflejadas en el Parlamento, que a su vez es la expresión de la soberanía nacional, de lo que quiere la soberanía nacional en cada momento. Bueno, estos principios esenciales del liberalismo se ponen en cuestión, ¿no? Y se piensa que un líder político, sea de derechas o sea de izquierdas, puede representar esa soberanía popular. Y se puede prescindir de los derechos y libertades fundamentales en aras de un fin superior, que sería esa voluntad general, ¿no? Entendida de una forma rusoniana, ¿no? Como algo único, ¿no? Bueno, en ninguna sociedad hay una voluntad única, ¿no? Podemos discutir si un bien es común, es superior a otro, ¿no? Pero nunca va a haber en ninguna sociedad una voluntad única, ¿no? No va a haber un interés único, siempre va a haber intereses en contraposición, ¿no? El parlamentarismo, la democracia liberal, lo que ha permitido es crear causas institucionales para que esos distintos intereses, de forma civilizada y respetando los derechos y libertades de los demás, se puedan expresar, ¿no? Bueno, pues eso en la Europa de entreguerras, primero y luego en el resto del mundo, se puso en cuestión. Y ahí surgieron los totalitarismos, ¿no? Hoy estamos volviendo a ver cómo, a través de los populismos, esos principios esenciales se ponen en cuestión. Y es muy grave, ¿no? Que vayamos a una concepción de la democracia previa a la concepción de la democracia liberal, donde los derechos y libertades no se respeten. El paradigma de la democracia liberal, que es la creación o la idea que se consolidó en el siglo XIX en Occidente, que tiene 200 años al menos de vigencia efectiva, con unos resultados sorprendentes a nivel de desarrollo y de progreso, vamos a poner que ese paradigma está en crisis, ¿ok? Entonces te pregunto, ¿existe esa, a partir de la dialéctica Ortega, minoría y selecta y masa, existe todavía en Occidente una minoría selecta que siga creyendo que ese paradigma es insustituible, que lo siga defendiendo y que se esté defendiendo ante el ataque del nuevo paradigma rusoniano de democracia liberal? Bueno, yo creo que no existe solo una minoría, sino que afortunadamente existe una amplia mayoría de ciudadanos en todo el mundo que siguen creyendo en ese paradigma, ¿no? Y los que los ponen en cuestión, lamentablemente en algunos países no son tan pocos, ¿no? Son todavía una minoría. El problema es que en algunos países esas minorías se han impuesto frente a la mayoría. Lo que Ortega, cuando habla de minorías selectas, Ortega lo que cree es que esas minorías selectas tienen que orientar los usos sociales, que es distinto que tengan el control de la política. Ortega no es en ese sentido elitista, no cree que la política tenga que estar en manos solamente de unas élites que conocen el funcionamiento del Estado, no, cree en la participación democrática de todo el mundo. Evidentemente, en todo Estado se tienen que seleccionar bien las élites, ¿no? Que luego forman parte de esos cuerpos políticos o cuerpos administrativos del Estado, ¿no? Que ese también es uno de los problemas actuales en todos los países, ¿no? Esa selección de las élites, porque hemos convertido la política en una cosa antipática y mucha gente que tiene otra vida, que tiene capacidad para dedicarse a otras cosas, pues no se acaba dedicando a la política porque al final la política quita mucho tiempo y no se centra de verdad en lo importante, ¿no? Al final están, como bien conoces, pues en guerras y guerrillas de partido. Es importante que haya élites
que defiendan esos principios de la democracia liberal, no solo que los defiendan, sino que además piensen en la transformación necesaria de esas democracias. ¿No? Tenemos que actualizar nuestras democracias, ¿no? Tú citas un prólogo de Ortega de una edición de La Rebelión de las Masas en 1937. Te voy a preguntar, lo voy a leer y te voy a preguntar si tú crees que esto es una predicción y si quizás se estaba refiriendo a lo que hoy se llama democracia iliberal, como nueva forma de totalitarismo. Ortega dijo en ese prólogo lo siguiente, esto está en tu libro: vendrá una articulación, está en clave de pronóstico, eso es lo interesante, ¿no? Vendrá una articulación de Europa en dos formas distintas de vida pública: la forma de un nuevo liberalismo y la forma que, con un nombre impropio, se suele llamar totalitaria. Los pueblos menores adoptarán figuras de transición e intermediarias. Esto salvará a Europa. Una vez más, resultará patente que toda forma de vida ha menester de su antagonista. El totalitarismo salvará al liberalismo, destiñendo sobre él, depurándolo, y gracias a ello veremos pronto a un nuevo liberalismo templar los regímenes autoritarios. Este, en todo caso, un pronóstico optimista, pero que reconocen que el auge de totalitarismo en lo que quizás hemos llamado, tú has llamado aquí democracia liberal. ¿Qué opinas de la vigencia de este pronóstico? Sí, es el prólogo para franceses de la rebelión de las masas, ¿no? Es un texto además que se le ha criticado mucho a Ortega porque las interpretaciones que se han hecho del mismo, pues algunos han dicho que en realidad Ortega no defendía el liberalismo y que se sentía más próximo a esos regímenes totalitarios. Yo creo que una lectura como la que tú has hecho, ¿no? Desprejuiciada del texto y teniendo en cuenta el contexto en el que eso se escribe. Ortega está exiliado en París en ese momento. Bueno, en realidad el prólogo lo acaba en Holanda, ¿no? Unos meses que pasa en Holanda, ¿no? Pues Ortega, que no era nada idealista, ¿no? Es consciente de la situación que se está viviendo, es consciente de cómo los regímenes totalitarios, autoritarios, se han impuesto en buena parte del mundo y especialmente en Europa. Llega un momento en que todo el arco que va de Portugal a Polonia, pasando por Italia, ¿no? Por el Mediterráneo, por el este de Europa, todo eso son dictaduras en los años 30, y Ortega es consciente de esa situación, no la puede obviar, no la puede negar, y cree que la enseñanza que se puede sacar es que el liberalismo tiene que aprender a defenderse frente a esos principios totalitarios, ¿no? Por eso dice que ese totalitarismo matizará el liberalismo, ¿no? Luego hay otro texto un poco posterior del Imperio Romano. Pero que lo salvará también. Claro que lo salvará. O sea, Ortega ahí claramente sigue defendiendo un régimen demócrata liberal. De hecho, es para una edición de La Rebelión de las Masas donde Ortega dice la frase que he dicho antes, de que no hay ningún régimen político que pensemos a futuro que no tenga que tener las bases de la democracia liberal, y no lo cambia en la edición. Además es muy curioso. Algunas cosas que le hicieron cambiar en las ediciones de La Rebelión de las Masas en los años más duros del franquismo, luego las recuperó, ¿no? En la última edición, que quedó como definitiva, del año 47, ¿no? Claramente sigue defendiendo un régimen demócrata liberal. De hecho, es para una edición de La Rebelión de las Masas donde Ortega dice la frase que he dicho antes, de que no hay ningún régimen político que pensemos a futuro que no tenga que tener las bases de la democracia liberal, y no lo cambia en la edición. Además es muy curioso, algunas cosas que le hicieron cambiar en las ediciones de La Rebelión de las Masas en los años más duros del franquismo, luego las recuperó, ¿no? En la última edición, que quedó como definitiva, del año 47, ¿no? Y nunca quita eso de la democracia liberal. Él es el régimen político que sigue defendiendo, pero claro, no de una forma ingenua. De ahí esa crítica al liberalismo decimonónico que te decía que aparece en el Imperio Romano, ¿no? Diciendo, bueno, pues que el liberalismo se había pensado que los regímenes políticos, que las democracias podían funcionar como un relojín suizo, dice, nada más que dándole cuerda, ¿no? Y ya van con laissez-faire, laissez-passer y haciendo leyes, y ya funcionan, ¿no? Que sin que haya nada que lo enturbie, que lo perturbe, ¿no? Bueno, Ortega dice, no,
aquí hay graves riesgos y hay que afrontar esos riesgos, ¿no?, que traen los totalitarismos. Y nosotros seríamos muy ingenuos si no somos capaces de defender esos principios de la democracia, que es algo que Raymond Aron o que Isaiah Berlin pues, vieron muy claro, ¿no?, conociendo ese mundo de entreguerras y cómo había desembocado en una tremenda Segunda Guerra Mundial, ¿no?, y el conflicto ideológico que supuso la Guerra Fría, ¿no? Y frente a esos totalitarismos, en este caso comunistas, pues autores como Isaiah Berlin o Raymond Aron tenían claro que la democracia liberal no se podía poner ahí como el relojín suizo que se le da cuerda y funciona, ¿no? ¿No? Que hay que hacer una defensa constante de esos principios. Martha Nussbaum, por ejemplo, también ha insistido mucho en esto, ¿no? No podemos dejar la emocionalidad solo a los populismos, ¿no? Los demócratas también tenemos que invocar a la emoción de la gente a la hora de defender los principios en los que creemos, ¿no? Porque al final los populismos recurren a temas que conmueven a la gente, ¿no? Y la gente conmovida es capaz de poner en riesgo esos derechos y libertades fundamentales, porque a mucha gente la libertad de expresión les puede dar lo mismo. La libertad de pensamiento le puede dar lo mismo. La libertad de conciencia le puede dar lo mismo. Hay mucha gente en nuestras sociedades donde esos derechos en el fondo les dan igual. En España era muy frecuente que la gente en la dictadura franquista, que fue tremenda, pues pensase que se vivía bien, porque muchos de esos derechos les eran innecesarios en su vida cotidiana, ¿no? Pero claro, otras personas somos conscientes de que una democracia no puede funcionar sin que haya una crítica, sin que haya libertad de Ortega pensamiento. se salvó en sus circunstancias o lo derrotó su contexto histórico. Su Mira, hay una frase de Miguel de Unamuno, creo que es en un poema, que dice: toda vida a la postre es un fracaso, porque toda vida acaba en la muerte. Yo creo que Ortega murió, por un lado, consciente de la labor que había hecho, de la labor de modernización, de intento de comprensión de ese mundo, de pensar ideas que permitieran avanzar ese mundo en el que había nacido, pero al mismo tiempo insatisfecho de lo que su obra había cundido, ¿no? Y hay que imaginarse esa generación que nace a finales del siglo XIX, ¿no?, y que vive, en el caso español, pues vive la guerra del 98, siendo adolescente, vive la Primera Guerra Mundial, en el caso de España fue neutral, pero las conmociones que causó la guerra también afectaron a España, vive una tremenda guerra civil, vive toda la crisis política con el fin de la Restauración y la República, vive la Segunda Guerra Mundial, muchos de ellos vivieron largos exilios y se encuentran luego, en el caso de Ortega, que no llega a volver oficialmente nunca a España, porque mantiene la residencia oficial en Lisboa desde el año 42, ¿no?, pero que sí vuelve a entrar en España y a participar o intenta participar algo en la vida pública con la creación del Instituto de Humanidades. Pues claro, imaginarse lo que él pensó cuando en 1914 da ese famoso discurso de vieja y nueva política, y ver la España de Franco, pues claro, debía ser tremendo, ¿no? O sea, debía ser una sensación de haber fracasado muy, muy grande, ¿no? Él era consciente de la importancia de su obra, pero estoy seguro que, y vamos, lo reflejan algunas de sus cartas, ¿no?, y sobre todo en el periodo del exilio, pues que no se sentía satisfecho de ese mundo que dejaba, ¿no? Y que le hubiera gustado sin duda que hubiera sido otro, ¿no? Es muy grata de leer la necrológica que le dedica a Miguel de Unamuno cuando Unamuno muere el 31 de diciembre del 36, ¿no? Sabéis que Ortega y Unamuno se habían enfrentado en muchas ocasiones ideológicamente, y a pesar de las discrepancias, cuando le expulsan a Unamuno del rectorado de Salamanca, el primero que se pone al frente a defender a Unamuno es Ortega en 1900
XIV, ¿no? Y ahí dice Ortega una cosa tremenda en la necrológica, ¿no? Dice, hombre, muerto Unamuno, no sabemos si queda alguien ya que tenga algo que decir, ¿no? Unamuno sabía, como un papagayo, había ido difundiendo su discurso por todo el mundo, ¿no? Y de ahí que Ortega diga, bueno, pues quizá en este momento en donde estaba en plena guerra civil, ¿no? En este momento en donde no se quieren escuchar las voces razonables, las voces que no son de bando, ¿no? Pues quizá lo único que puede hacer uno es callarse, ¿no? Porque el intelectual, como bien refleja ese texto que has señalado antes, ¿no? que se llama El intelectual y el otro, que está escrito en Argentina en 1940, ¿no? Pues tiene que estar siempre repensando, poniendo en cuestión el mundo que le ha tocado en suerte, ¿no? Esa es la función principal del pero no, intelectual, entender llama al filósofo, ¿no? El repensar, ¿no? A Heidegger le llama a Ortega el despensador, ¿no? Porque hay que despensar lo pensado para volver a construir, ¿no? sobre nueva paz. ¿No? Esa es una figura principal en la cultura occidental, ¿no? La figura del intelectual en distintas formas, la del filósofo, la del pensador, luego el intelectual contemporáneo ya más comprometido con la opinión pública, ¿no? Pero esa figura es esencial, ¿no? Y es conveniente que en Occidente pues la voz de los intelectuales, de los verdaderos intelectuales, se siga escuchando. Lo que pasa es que también hay mucho intelectual de partido, hay mucho intelectual dogmático de iglesia que en el fondo no piensa, sino que aplica la doctrina, ¿no? Que le dicen. Sí, llama la atención el existencialismo histórico, esa filosofía circunstancialista de Ortega y el exilio, y los exilios, ¿no? O sea, ahí no sé si tú captas que hay cierta contradicción entre un pensamiento basado en salvarse en una circunstancia y en la vida real huir de la circunstancia, ¿no? No sé si capta un poco ese juego, pero... ¿Qué te voy a contar a ti? Pero Que no quería, sepas. no, pero lo que quería terminar es rescatando el exilio que hizo en Argentina, simplemente para que tú nos des un mensaje de esa Hispanoamérica, que yo creo que es un territorio todavía huérfano. Y si Ortega de alguna manera fue, al haber tenido tanto eco en Latinoamérica, cuidado si antes que en Europa, eso es lo que quería que nos contara, puede ser un referente de ese llamado que todavía creo yo que existe, de reencontrarnos como Hispanoamérica, como una sociedad de ultramar que tiene una misma cultura, un mismo idioma y y a su vez, por supuesto, una gran potencialidad. Bueno, déjame hacer antes una pequeña reflexión sobre el exilio, ¿no? Porque Ortega lo vivió en gran medida como una tragedia, ¿no? Lo vio venir, además, él incluso en la primavera del 36 estaba pensando irse fuera de España porque veía venir que podía ser ya una guerra civil. Había tenido contactos con Harvard y había tenido contactos con Argentina para ocupar allí una cátedra. Y después de unas conferencias que dio en el 35-36 en Holanda, se planteó volver a salir de España en previsión de lo que pudiera pasar, ¿no? Es una generación a la que se le desmonta el mundo completamente, ¿no? Que tienen que vagar por el mundo durante muchos años perseguidos, ¿no? Por los que no les dejaban pensar libremente, ¿no? Algunos no lo soportaron, como Walter Benjamin o como Stefan Zweig, y acabaron suicidándose, ¿no? María Zambano le decía a Ortega, vamos, decía de Ortega, no le decía a Ortega, decía a Ortega que Ortega no era hombre de exilio, que Ortega no podía, ella que se consideraba la gran exiliada, la última exiliada, ¿no? Pensaba que Ortega no era capaz de vivir sin su circunstancia española, y algo de verdad hay en eso, ¿no? La importancia de Ortega en América, respondiendo a tu pregunta, es fundamental. De hecho, yo creo que el gran cambio
que se tiene que producir en los estudios orteguianos en los próximos años es que Ortega entre en las universidades americanas, incluyendo Estados Unidos, como un filósofo del canon, ¿no? Esa normalización se ha producido en España en los últimos 20 o 30 años. En América hay mucha gente que estudia Ortega, muchas tesis doctorales que se hacen sobre Ortega, pero todavía no forma parte del canon filosófico que se estudia habitualmente en la mayoría de las universidades americanas, insisto, incluyendo a Estados Unidos, ¿no? La influencia fue enorme, ¿no? A partir del viaje del 16 a Argentina, ¿no? Donde las conferencias que dio deslumbró a todo el mundo. A partir de entonces tuvo una presencia muy activa en la prensa, sobre todo a partir de 1923, cuando publicó regularmente La Nación de Buenos Aires, hasta 1937 y luego puntualmente, ¿no? Y esos escritos de Ortega se difundían por toda América, y en todos los países se fueron constituyendo grupitos de seguidores de Ortega, en Cuba, en México, en Venezuela, en Colombia, Argentina sin duda, en Uruguay, en Chile, ¿no? A eso contribuyó luego muchísimo el exilio de la Guerra Civil, porque muchos de los discípulos de Ortega se vieron obligados, como el maestro, a exiliarse, ¿no? Y eso hizo que la filosofía de Ortega se explicase en muchas universidades de América, ¿no? En México es muy conocida la labor de José Gaos, Zambrano también pasa por México, por Cuba, por Puerto Rico, gente menos conocida constituye universidades, facultades de filosofía, donde la filosofía de Ortega es la que orienta el programa, ¿no? Hay una presencia muy activa, ¿no? Desde los años 40 hasta los años 60. Quizá eso se ha perdido un poco en la medida en que esa generación fue desapareciendo, y creo que es una de las labores a hacer, ¿no? Recuperar ese pensamiento de Ortega, que además dice muchas cosas sobre el modo de ser americano, dentro de las diferencias que hay evidentemente en cada país, ¿no? Bueno, con ese recuento que nos haces de los exilios y la americanización del pensamiento orteguiano, nos quedamos, Javier. Él sabe que decía que le gustaría ser recordado como Ortega el americano, ¿no? Y cuando vuelve de Argentina, que publica en 1916, en 1917, publica el Espectador, el segundo volumen del Espectador, haciendo una medio broma, dice que en el Espectador no se pone el sol, ¿no? Recordando la frase de Felipe II, ¿no? Que en su imperio no se pone el sol, porque su pensamiento, el pensamiento de Ortega, ya no podía ser solo español, tenía que ser también un pensamiento americano. Sí, bueno, y en la asociación nosotros creemos que ese contexto, ese paraguas iberoamericano, hay que relanzarlo, y es mucho pues lo que se puede hacer incluso en este contexto de defensa de la democracia liberal como ese principio irrenunciable que tú recordaste, que Ortega en cualquier caso decía que cualquier evolución o cambio tenía que mantener la esencia de esa democracia liberal, y yo creo que eso está más vigente que nunca, esa advertencia y esa tarea. Muchas gracias. Invito a los oyentes a que lo consigan en la página web del País, en Ediciones El País. Así que muchísimas gracias, Javier. Es un placer siempre mantener estos coloquios. Bueno, un abrazo.